al Señor no lo toma de repente o se sorprende por lo que nosotros podamos vivir, sino que Él ya lo ha diseñado. Somos sus hijos, ¿verdad? Y estamos caminando de acuerdo a su voluntad y a lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero yo quiero invitar al pastor Jorge que pase hasta aquí. Y bueno, es una gran bendición. Le damos un fuerte aplauso al Señor por su vida también. Así que bueno, ahora le voy a dejar esta enorme responsabilidad de traer la palabra del Señor. Le pongo más peso todavía. Pero bueno, que el Señor lo use para su gloria y que la iglesia sea edificada. Gloria al Señor. Qué bendición, la verdad, que es una alegría muy grande para mí estar en este lugar, ¿sí? Sorprendido porque se siente un peso de gloria en este lugar. Realmente muy agradecido. El Señor recientemente me ministró ahí, conmovió lo más profundo de mis entrañas por medio de una alabanza, una adoración que fue la última, ¿no? Y trajo a mi mente unas imágenes. Va a ser difícil contarlo porque me siento quebrantado con la necesidad de caer en tierra por la presencia de Dios. Pero Dios es incomparable, hermanos. Dios es inigualable. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Cuando decía la letra, cantaré cuán grande es Dios. Cuando en un momento la frase se repitió, inmediatamente el Señor trajo a mi memoria una serie de milagros de los cuales yo he sido testigo. Una serie de maravillas de las cuales yo he podido escuchar e incluso he podido ver, y eso quebrantó mis entrañas y me dejó ver que Dios es grande y es grande de verdad. Dios es un Dios todopoderoso. Él es maravilloso, Él es inigualable y es cierto, cantaremos cuán grande es Él. Y lo cantaremos en todo rincón, en todo lugar donde nos encontraremos. Caeremos postrados en tierra y diremos, Dios es grande, Dios es maravilloso, ¿sí? Y si el Señor visita esta casa, el Señor visita este lugar, indiscutiblemente porque tiene un propósito maravilloso con la vida de cada uno de ustedes. Dios tiene algo grande para esta hermosa juventud, esta hermosa gente de edad ya avanzada. Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de ustedes. Y la verdad que conmovido, un poco me movilizó la estantería y lo ya planeado de parte de Dios de cómo empezar las cosas, porque uno es estructurado, uno es limitado, pero Dios es espléndido. Él es espectacular, Él es hermoso. Amén. Y partiendo desde acá de entender que lo más importante que nos puede pasar en cualquier lugar donde vayamos es experimentar la gloria de Dios, es experimentar su gracia, su presencia, su Espíritu Santo. Si se puede sentir de tal manera la presencia de Dios es un lugar, ¿saben qué significa eso? Que la casa está en orden. Que la gracia divina de Dios, el poder soberano de Dios puede visitarlo tranquilamente, porque en ese lugar la gloria de Dios se honra. La gracia y la presencia de Dios se respeta. La gracia de Dios verdaderamente se pone en lo más alto. Amén. Entonces, en esta mañana yo venía con todo un formato y bueno, ustedes me sabrán comprender. La gloria de Dios es aún mucho mayor. Amén. Así que si con esta introducción, que no estaba en mis planes, yo le voy a pedir a una de las cantantes que suba junto acá el tecladista y cantemos nuevamente cuán grande es Dios. Y trae a memoria de dónde Dios te sacó. Trae a memoria de ese milagro que Él hizo en ese momento de tanta dificultad. Trae a memoria eso que vos estás necesitando recordar, porque Dios es un Dios poderoso. Cerra tus ojos y deja que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Todos lo verán.
tus ojos. Cerrá tus ojos. Y cantale, cantale, cantale. Cantaré. Cantaré Cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuán grande es. Aleluya. Renovar tus fuerzas. Nombre sobre todo es. Aleluya. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Aleluya, decilo, 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 decilo. Nombre sobre todo es, y eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y mi ser dirá, y mi ser dirá, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Aleluya. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, sí, Jesús. Mi corazón. La canción. Decile a él. Cuán grande es, Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. cuán grande es mi corazón. Cántale a Dios. Entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la
a Dios. Amén. Y amén. Ahora sí, pueden tomar su asiento. Gloria al Señor. Qué maravilloso es poder estar en su casa. Amén. Sabemos que estamos llegando a fin de año, ¿verdad? Y se empiezan a escuchar frases como: no veo la hora que el año termine, ¿o no? No veo la hora de que este año llegue a su fin. No veo la hora de que estemos celebrando Año Nuevo, porque las dificultades se han hecho presentes una y otra vez, mes tras mes, semana tras semana. Las dificultades nos visitaron y a veces nos costó llegar a fin de mes, ¿o no? ¿O soy el único? Muchas veces nos costó llegar a fin de mes. Muchas veces nos costó llenar la heladera. Muchas veces nos costó tener buenas relaciones con mis padres. Muchas veces se presentaron distintas dificultades y empiezan esas frases que escuchamos en los compañeros de trabajo, en distintas personas: ay, no veo que este año termine, ¿sí? Pero eso tiene una razón. Estamos muchas veces cansados y nosotros, por ser cristianos, no escapamos muchas veces a estas situaciones. Nosotros, por ser hijos de Dios, no escapamos muchas veces a este tipo de persecuciones que nos tocan vivir. Se encontraban en un momento Pablo y Silas, ¿sí?, predicando el Evangelio, y ya no tan solo lo estaban haciendo en Asia, de donde partió el Evangelio, Jerusalén, sino que ya habían llegado a Europa, estaban en Grecia, estaban en Filipo, y con Silas estaban predicando el Evangelio, ¿sí? Y de un momento a otro ellos estaban dándolo todo por el Señor, y apareció una mujer de la nada a empezar a profetizar sobre ellos: estos son los hijos de Dios. Y era una divina, y lo hizo durante un espacio de tiempo, que cada vez que Pablo y Silas salían a predicar ahí en Filipos, esta mujer adivina salía y decía: estos son los hijos de Dios. Y llegó un momento que Pablo, entendiendo el espíritu que se movía en ella, se dio vuelta, la reprendió, y el demonio que la tomaba salió fuera. Cuando los del pueblo se dieron cuenta de lo que había sucedido, lo agarraron a Pablo, lo agarraron a Silas, lo golpearon, lo azotaron por estar predicando el Evangelio, por haber liberado a una chica, y lo metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel lo aposaron, le pusieron grillos en los pies, en las manos, lo llevaron al calabozo más espantoso, al más feo, al más oscuro. Y estando ellos ahí, Pablo y Silas, en ese lugar, adolorido, me imagino, decir: correte un poquito para acá, hacete un poquito para allá, con dolores, porque los habían azoteado, le habían pegado, los habían mandado, los habían escupido, los habían mandado al fondo de la cárcel. En ese lugar, Pablo y Silas, que su experiencia con el Señor no hacía mucho que había pasado, se miraron uno al otro y dijeron: ¿y si cantamos una canción? ¿Qué te parece, Pablo? Está bueno, Silas, dale, cantemos. Y empezaron en ese lugar, donde parecía un lugar en el que nadie quisiera estar, o al lugar que ninguno quisiéramos llegar. Empezaron: yo tengo un amigo que me ama, y empezaron a cantar Pablo y Silas: yo tengo, porque esas son las primeras canciones que aprendíamos cuando llegábamos a los caminos del Señor, ¿sí? Y yo me imagino ahí Pablo y Silas cantando: yo tengo, que esposado, todo ensangrentado, tirando en el piso con mal olor. Y de repente, sin pensar qué estaba pasando en ese momento, ellos se concentraron en hablar con Dios, en adorar a Dios, y dicen que de repente empezó a ocurrir un terremoto, un estruendo grande, de tal magnitud, de tal manera, que dice que se abrieron las esposas, se abrieron las cárceles, se abrió todo, y ellos quedaron en libertad. Y dicen que de atrás se escuchó un grito, pensando el carcelero que todos habían escapado. Hoy todos se han escapado, y pensó: acá me van a matar. Entonces, antes de que hiciera algo el carcelero, Pablo gritó: no te hagas daño, estamos en este lugar. Así que imagínense, si nosotros a veces estamos deseando que algo termine, que una dificultad pase, Pablo y Silas no pensaban así. Pensaban en el momento de la adversidad y dificultad: alabar el nombre del Señor, exaltar el nombre de Jesús, echar por tierra todas las artimañas del diablo. Imagínense, el diablo tratando de azotar a Pablo, tratando de azotar a Silas para que no hablaran más el Evangelio, y ellos, estando en la cárcel, adoraban el nombre del Señor. Muchas veces el diablo quiere detener tu marcha.
Muchas veces el diablo quiere detener tu caminar. Muchas veces quiere llenar tu vida de angustia, tristeza, dolor y soledad. Muchas veces los quiere hacer. Pero cuando vos elevás tus ojos al cielo y hablas con Dios y de tu corazón sale una alabanza y una adoración, el diablo dice: ¿qué hago para detenerlos? ¿Qué hago para que se callen? No puedo con ellos. ¿Por qué? Porque el mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Mayor es el Rey de Reyes y Señor de Gloria. Mayor es Jesucristo de Nazaret, que murió y venció en la cruz. Mayor es Él y está con cada uno de nosotros. Así que si en este tiempo has estado esperando que llegue fin de año para empezar a disfrutar de las buenas nuevas de salvación, porque el año terminó, déjame decirte que las buenas de salvación están con vos todos los días de tu vida, caminando contigo. Se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Y Dios hará grandes cosas y grandes maravillas en esta congregación, en esta iglesia, en el cuerpo pastoral, en los ministros de alabanza. Dios hará grandes cosas, cosas maravillosas. Amén. Entonces, si algo que les quiero compartir en esta mañana es un mensaje que lo he llamado: Dios cuida de ti. Dios cuida de nosotros. Aún Pablo y Silas estando en la cárcel en un momento difícil, Dios estaba cuidando de ellos. Porque desde el momento que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesús, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya no estamos solos. Ya no estás solo, estás con Cristo. Y aún si te tocara estar en la cárcel, Dios es tu respuesta. Dios es tu salida. Él es tu libertad. Dios es tu solución. No importa la situación en la que te encuentres. Quizás estás batallándola en tu hogar. Quizás estás batallando con un problema de salud. Quizás estás batallando con un problema económico. Quizás estás batallando con tus emociones o tus sentimientos. Te sentís entre San Juan y Mendoza. No sabes si seguir a Dios, si seguir al diablo, si seguir... Y estás ahí batallado. Déjame decirte algo. Desde el momento que le entregaste tu vida a Cristo, vos le pertenecés a Él. Vos sos de Cristo. Y el diablo podrá hacer todos sus berrinches que quieras, pero si vos le adorás, Dios en tu vida se va a glorificar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor, porque Él está vivo y Él es real. Que se escuche en el cielo, que se oiga en todo Luján. Y Dios está vivo. Amén. Vengan conmigo a Isaías 43. Ahora vamos a ver, hermanos, que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Dice Isaías 43, hablándole Jehová a su pueblo, hablándole Jehová a Israel, diciéndole: problemas van a haber. Dificultades van a haber, pero tranquilo. Escuchen, vengan conmigo. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, miren el compromiso de Dios, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Gloria a Dios. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Y yo, qué maravilloso, presta atención, mira lo que te dice acá. Y yo te amé. Yo te amé, dice el Señor. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Hasta ahí nomás. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Sí? En primer lugar, si hay algo que quiero compartir, se encuentra en el Salmo 33, ¿sí? Versículo 18. En primer lugar, Dios vela por nosotros.
Dios vela por ti. ¿Sabes por qué Dios vela por ti? Porque Él cuida de ti. Porque Él está atento a tus situaciones y a tus adversidades. Él vela por tus situaciones. Versículo Salmo 33, versículo 18. Ahí el hermano de la compu a pleno dice así: he aquí el ojo, presten atención. Muchas veces nosotros estamos diciendo que debemos mirar al Señor. ¿Está bien? Está bien. Pero no tan solo nuestros ojos están perdidos en la nada. Nuestros ojos, nuestra mirada se cruza con su mirada. ¿Amén? Él dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Saben por qué? Porque Dios vela por nosotros. Él vela por tu circunstancia, Él vela por tu situación, Él vela por tu tristeza, Él vela por tu dolor. Él se goza contigo con tus alegrías, pero conoce tus soledades. ¿Sabes? Cuando cantábamos esa canción y Dios me mostró una serie de milagros de los cuales yo he presenciado, he escuchado testimonios terribles, y uno de los que más fuerte me hizo recordar y me quebrantó el corazón fue en el instituto bíblico donde Dios me permite dar clases. Una chica que es alumna de nosotros se quería matar porque había perdido su hijo al nacer, se le había adelantado el parto. En ese momento ya estaba apartada del Señor y dice: mi hijo se nos adelantó, yo quedé en estado de coma, me desperté, cuando me desperté dije: quiero ver a mi hijo. Cuando me dijeron: tu hijo ha muerto, fue la noticia más espantosa que me tocó experimentar y vivir. Yo estuve como 2 semanas más en recuperación. Cuando logré salir del hospital, toda dolorida, toda amargada y toda triste, la persona con la que yo estaba en pareja me dejó diciéndome que su hijo, él lo había perdido por mi culpa. Y no tan solo perdí a mi hijo, ahora quien era mi pareja me dejaba. Y yo abiertamente me quise matar, dijo. Yo quise quitarme la vida, lo intenté en distintas oportunidades. Y mi familia, para que yo no hiciera eso, empezaron a hacer distintas vigilias para cuidarme. Venía un tío, venía una hermana, venía un papá, venía un familiar, todos para que yo no me quedara sola, porque me quería matar, no quería vivir más. A todo esto me llevaron a psicólogo, me llevaron a psiquiatra, me llevaron al Reiki, me llevaron a todos lados. Y yo no podía salir de esa depresión, esa tristeza, esa atadura. Y dicen, un día vino uno de mis tíos cristianos y me dijo, supongamos Nancy, ¿por qué no lo intentás con el Señor? Yo lo ignoré, dije: Dios, no quiero saber nada con nadie, ya lo he intentado todo. Pero me quedó haciendo ruido. Y al domingo siguiente yo fui a la iglesia. Me puse al final y con toda mi tristeza y con todo mi dolor y con toda mi aflicción, en ese momento escuché una voz que decía, y la relataba el pastor en su palabra, y decía: te amo, te amo, te amo, y tengo un propósito con tu vida. En ese momento algo entró en mi corazón, traspasó mi tristeza, traspasó mi soledad, traspasó mi vacío y me llenó de una presencia que yo no podía explicar. Y a partir de ahí tuve un encuentro personal con el Señor y puedo decir hoy que el Señor salvó mi vida. ¿Saben por qué? Porque Dios vela por su pueblo, Dios vela por sus hijos, Dios vela por su creación, por aquellos que Él ha traído a este mundo. El deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y cuando yo le escuchaba y decía que gastamos tanto dinero, ¿sí? Gastamos tanto en profesionales y ninguno me podía sacar. Bastó una palabra de Dios que entró en mi corazón y transformó mi vida. Dios vela por tu vida.
Dios vela por tu necesidad. Dios vela por tu dolor. Muchas veces nos sentimos solos y pasa que llegamos a nuestra casa a pesar de que hemos hecho un montón de cosas y hay un vacío, una tristeza, una angustia y estamos diciendo, ¿cuándo se termina este año? Déjame decirte que estás del lado del poderoso. Estás del lado del que venció, estás del lado del más grande. Él vela por ti. Amén. En segundo lugar, déjame decirte que Dios es tu proveedor. Lo vamos a ver en Génesis 22, en esta historia donde Abraham subió un monte, ¿se acuerdan? Y tenía que hacer un sacrificio. Pero iban sin el cordero, iban sin el animal al que iban a sacrificar. Y ahí iba Abraham con su hijo, ¿no? Y de repente, en Génesis 22:14, si lo tenemos ahí, dice así, vengan conmigo. Génesis 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En ese momento, donde le faltaba un cordero a Abraham para sacrificar, entendió que el que iban a tener que sacrificar era su hijo Isaac. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, el ángel de Jehová le dijo a Abraham, detente, mira hacia tu izquierda. Y cuando él miró, había un cordero enredado entre los ramales y ahí el Señor le proveyó el cordero que él necesitaba para el sacrificio. Si hay algo que el Señor también hace por nosotros y cuida de nosotros, es nuestra providencia. Dios proveerá a tu necesidad. Dios proveerá a tu dolor, Dios proveerá a tu tristeza, Dios proveerá a tu heladera, a tu alacena, a tus emociones. El Señor proveerá lo que vos necesitas. ¿Qué estás necesitando en este tiempo? Veo algunos jovencitos, algunas jovencitas por ahí. Un novio dirán, una novia. No, pará. Terminemos la secundaria, terminemos la facultad. Pero podemos ir pidiendo eso. Un terreno dirán los que están recién casados. O una buena boda los que se están por casar. No sé, las necesidades de cada uno son diferentes. Pero déjame decirte algo. Dios cuida de ti y el Señor te dice hoy que Él proveerá. Él proveerá a todas tus necesidades, a todas tus urgencias, a todo tu dolor. El Señor proveerá, amén. Y ahí le llamamos, quedó como el nombre Jehová Shireh, porque Jehová proveerá. Estábamos en el Instituto Bíblico donde yo me recibí en Buenos Aires, y ahí en Lomas de Zamora, nosotros con el grupo de mis compañeros asistíamos a unos chicos que estaban todos en condición de calle, ¿sí? Nosotros los conocimos desde que entramos a primer año y terminamos el tercer año del instituto. Los conocimos ahí y siempre llevábamos los días viernes y los domingos, les llevábamos un té y pan, que era para lo que nos alcanzaba. Y ni siquiera lo comprábamos nosotros, nos lo da en el instituto, pero nosotros no teníamos un peso ahí. Pero éramos unos 15, unos 20 que íbamos siempre. Y hermanos, estos niños en condición de calle, el mayor tenía 16 y el más chico era un niño recién nacido. Y vivían todos juntos en condición de calle. Llegaban a ser 30. Esta problemática que yo tenía era que eran chicos que jalaban el poxirrán, se drogaban, robaban. Cuando nos conocieron a nosotros estaban todos drogados. Empezamos a hacer un trabajo con ellos y Dios los empezó a rescatar. Dios los empezó a salvar. Entonces empezó a hacer algo maravilloso. Nosotros en la Plaza de Lomas hacíamos un culto, una reunión con ellos y cantábamos y estaban todos felices. Y pasó que terminando uno de los ciclos dijimos, qué bueno sería que pudiéramos hacerle una despedida. Y esa despedida a modo de, vamos a festejar el cumpleaños de todos ustedes, ¿no? Entonces empezamos a sacar números. Eran 25 aproximadamente los niños, más el presente que le queríamos dar, más la torta, más que habíamos pensado en hacer unos choripán y qué sé yo. Eran no menos de 60.000 pesos a cuenta de hoy. Era mucha plata. Dijimos, ¿de dónde lo sacamos si nosotros no llegamos a fin de mes para las cuotas del instituto? Entonces ese día que se lo íbamos a proponer, se larga a llover. Pero ya no nos quedaba una semana para que nosotros no fuéramos, no nos quedaba nada. Entonces nos rodeamos, oramos
Y dijimos, Señor, hemos entendido y hemos aprendido en este lugar que tu nombre, uno de tus nombres es Jehová Shireh. Jehová proveerá. Y después que terminamos de hacer esa oración, salimos para Loma de Salomón. Cuando llegamos allá, la lluvia se largó y estaba cada vez más fuerte. Y se habían puesto en un rincón, que sería como la mitad así cruzado de este pasillo, estaban todos ahí, en la esquina de un negocio grande. Y nosotros estábamos ahí y la lluvia caía. Yo me acuerdo que me había llevado un piloto y caía el agua. Y todos estaban tirados, abrigados, porque ya era de noche. Les llevamos unos té, ¿cómo están, chicos? Y nosotros por dentro decíamos, ¿cómo le proponemos algo si todavía no tenemos el dinero para hacerlo? Y en ese, yo estaba así, me había puesto así, los miraba, lloraba, Señor, haz ese milagro, los queremos agasajar, los queremos bendecir, queremos hacer esta fiesta para ellos. Y en esa que estoy yo así, se estaciona un auto atrás mío. Hermanos, presta atención porque esto me pasó a mí y es real. Se estaciona un auto, como decir ahora, no sé, un Audi, un autazo nuevo, brillaba por todos lados. Y yo me doy vuelta así y empieza a bajar el vidrio. Un muchacho más fachero que el pastor, una pinta, un galán, se baja, me hace. Y me voy, ¿no? Me acerco y me dice, ¿ustedes son los de la iglesia? Nos pregunta. Nosotros no éramos de la iglesia, éramos el instituto bíblico. Pero lo miro y le digo, sí, somos de la iglesia. Saca un sobre, hermano, y me lo da en la mano. Me lo da en la mano, esto es para ustedes. Subió el vidrio y se fue. El muchacho tenía perfume, collares, una pinta, el flaco. Y yo me quedé, y por allá uno me vio. Y me acerqué así, me acerqué a donde no llovía, miro así. Plata, un montón de plata. Entonces dije, buenísimo, me moví al instituto. No. Entonces cuando veo plata, lo miro a este chico que era el que organizaba todo el grupo, un peruano. Le digo, vení. ¿Qué te dio ese hombre? Me dice, no sé, un sobre con plata. Nos da vuelta, nos ponemos a contar. Hermanos, más de 60.000 pesos en ese sobre que nos dio un desconocido. Y nosotros nos mirábamos y hacíamos así, ¿no? Le queríamos contar a todos ahí nomás. Y ellos se empezaron a acercar. Y ya ahí le podemos decir, chicos, vamos a hacer esto. Y le contamos todo. Y se pusieron contentos. Y nos volvimos caminando al instituto con una alegría, hermanos. Con una felicidad. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios que es real, un Dios que es verdadero, un Dios que proveerá a tu necesidad. Amén. Denle un aplauso a ese Dios que te provee. Aleluya. Dios es tan bueno. En tercer lugar, quiero compartir que Dios también es nuestro refugio. No tan solo Dios vela por mí, no tan solo Dios provee a mi necesidad, sino que también Dios es mi refugio, es tu refugio. En el Salmo 32, ¿sí? En el versículo 7, van a ver ahí cómo el Señor vela, provee y también es nuestro refugio. Dice así: tú eres mi refugio, me guardarás ¿de qué? De la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cuántas veces? Y uno escucha en épocas como estas personas que quieren que el año termine. ¿Saben por qué? Porque es un año para el olvido. Es un año que ha traído muchas dificultades, muchas adversidades y están ¿qué? Angustiados. Hay tristeza en el corazón, hay tristeza en el alma y no tienen cómo quitársela. Nosotros tenemos una respuesta. La palabra de Dios dice que Jehová, nuestro Dios, es nuestro refugio. Él escucha tu dolor, Él escucha tu oración, Él escucha tu necesidad. ¿Cuántas veces tuviste un pleito, tuviste una dificultad? ¿Cuántas veces sufriste una traición? ¿Cuántas veces te dieron la espalda o gente en quien confiaste por delante te dijo no y por espalda te hizo no? Te dijo que sí y por tu espalda te dijo que no. Te clava un puñal.
Y a veces andás por ahí con la mirada en el piso, angustiado. Está mal, puede pasar. Somos personas que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y las emociones también son parte de nosotros. Y cuando vivimos estas cosas, que aquel en quien confiaba, en quien creía o en quien le aposté a tanto, ya no está más. No está con vos codo a codo como te demostró. Y quizás fue tu compañera, quizás fue tu compañero, quizás fue un papá, quizás fue una mamá, quizás fue un hijo, que te generaron una angustia y te generaron dolor. Y es ahí donde nosotros, más que nada y más que nadie, necesitamos entender que tenemos un lugar para refugiarnos. Porque el Señor cuida de mí y Él también para mí es mi refugio. Aleluya. Aleluya. Tengo donde ir. Tengo donde correr. Tengo donde apoyar mi cabeza sobre los regazos de Dios. Él es tu refugio. Dios cambiará todos esos lamentos, todas esas tristezas, todas esas angustias en un gozo verdadero, en una alegría genuina y una felicidad real. Cuando corras a los brazos del Maestro, cuando corras a los brazos de Jesús, cuando te rindas a los brazos de Papá Dios. Él cambiará tu lamento en baile. Él cambiará tu tristeza en alegría. Él cambiará tu angustia en felicidad. Dios tiene el poder desde el momento que hace de que nosotros nos refugiemos en Él. Él es nuestro refugio. Dios es tu paz. En cuarto lugar, porque Él cuida de mí, velando por mí, proveyéndome a mí y siendo para mí mi refugio. Y cuando yo me refugio en sus brazos, Él esa angustia, esa tristeza y esa soledad la transforma en mi paz. Mira lo que dice Romanos, ya visitando el Nuevo Testamento, en el capítulo 16, versículo 20. Mira lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Quién lo dijo? El Dios de paz. Aleluya. Cuando vengas a Él como un refugio y te rindas ante Él, te puedo asegurar que de su presencia no saldrás igual. Te puedo asegurar que de tu intimidad con Él no saldrás igual. Algo el Señor hará en tu corazón. Y si estabas triste, Dios va a transformar esas angustias en felicidad. Y cuando salgas de ahí, estarás lleno de su paz. Mirá lo que dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7, hablando de la paz, dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es tu paz. Y me acuerdo yo siendo muy niño, ¿sí?, de la edad de unos 9 años, 10 años, mi papá nos llevaban a la iglesia, a mí y a mis hermanos. Y vieron que los niños siempre cuando se saben quedar solos hablan de las cosas de terror y hablan de las cosas de miedo. Y cuando yo era niño se hablaba de un tal, el que le sacaron la cabeza, acá dice acá, ¿no? El futre, y empezaron a hablar del Yeti, ¿no? Algo así, ¿no? Empezaron a hablar cosas y yo, llegó la noche y me dio un miedo y estaba solito ahí. Y ni respiraba, y no, cuando uno chiquito que está así. Porque quise, si me muevo me van a escuchar, porque cree que hay gente alrededor, alguien te está mirando. Y digo, Señor, yo no quiero sentirme así. Veníamos de la iglesia, habíamos estado alabando al Señor, y en ese momento me acordé de un corito de esa época que dice: Él es mi paz, ha quebrado todos mis temores. Él es
es mi paz. Él es mi paz. Y empecé a cantarla. La empecé a repetir al el corito y me sabía solo eso. Y empecé a decir una y otra vez: Él es mi paz. Ha quebrado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Y la canté una y otra y otra y otra vez. ¿Y saben qué, hermanos? Me quedé dormido en esa paz. Porque Él es nuestra paz en medio de esa dificultad, de esa tristeza y de ese dolor, de esa angustia que te acarrea, de ese temor que te rodea. Él es nuestra paz. Él es nuestro Señor que nos provee a todas nuestras necesidades. En quinto lugar, Dios no tan solo es tu proveedor, tu refugio y tu paz, sino que también Dios es nuestra respuesta. Dios no tan solo nos provee, estando de brazos cruzados nosotros, sino que Él también escucha tu oración. Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu súplica. Vengan conmigo al libro de Jeremías. Un pasaje tan hermoso y tan conocido como este, que dice en el capítulo 33, desde el versículo 2: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y no tan solo dice que clamemos a Él y que Él nos responderá. Mirá lo que dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Dios es tu respuesta. Lo que vos necesitas es contarle a Dios, ser el chismoso número uno con Dios. A Dios contale todo, que no se te escape nada, ¿sí? Que los chismes no sean solo para uno o para otro. No, eso acá no está bien. Pero a Dios hay que contarle todo. Con Dios no se nos tiene que escapar nada. Ay, la chica que me gusta no me está mirando, Señor. Ay, el chico que me gusta no me está mirando, Señor. Ay, el examen que tengo no estudié nada, Señor. Ay, la boleta que tengo que pagar no tengo un mango, Señor. Todo contale, todo. Dice el Señor: clama, ora, suplica, pide, y yo ¿qué? Te responderé. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios que está presente, un Dios que está vivo, un Dios que interactúa con sus hijos, un Dios que habla y también escucha, un Dios que escucha y también responde. Él responde a tu necesidad. Él es tu respuesta. Él conoce qué estás necesitando hoy. Él conoce qué le estás pidiendo. No dejes de hacerlo. No dejes de suplicarlo. Sigue orando. Sigue pidiendo. ¿Sí? Ahora se ha puesto un poco de moda. No sé si acá se usa la palabra o la frase manifestar. No. Pero ¿la han escuchado? Veo que la palabra manifestar se está usando mucho, hasta incluso el clero cristiano se está usando mucho en manifestar. El tema es que ya transcurren en los cristianos y en los no cristianos esta palabra manifestar. Aparece una compañera mía de trabajo el 11 de este mes. Hoy es el 11 del 11, hoy va a ser un día maravilloso, lo manifiesto. Y yo digo, lo manifiesto. Y de paso ya quemé mis laureles, dice, mis laureles. ¿Vieron cuando uno le despierta ese celo un poquito santo? Decir, ¿de qué me está hablando esta mujer? ¿Sí? Me dice, ya quemé mis laureles, ya todo me va a ir bien, todo es positivo, todo es energía, todo es manifiesto. Y le digo yo, disculpame, compañera, amiga, Mariana, le digo, disculpame, vos necesitas hablar con Dios.
Dios no necesita que vos le quemes nada ni que le prendas nada. Dios necesita que vos hables con Él. Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para que vos tengas salvación y Él responda a tus necesidades en base a los tiempos y a los propósitos de Dios con tu vida. ¿Qué andas quemando laureles, manifestando cosas? Y yo saben que soy cristiano, entonces yo ya abiertamente le digo, Dios te ama, no tenés que estar haciendo cosas raras. Vos decís, Jorge, claro, si Él te escucha, si Él te oye, Él está atento a tu oración, ¿qué vas a estar quemando por ahí? ¿Qué vas a estar manifestando a ti por ahí? Habla con Dios, iglesia. Hablemos con Dios y contémosle y manifestémosle todas nuestras necesidades y Él responderá. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Amén. Y para ir cerrando, quiero contarles y decirles sobre el último pasaje que vamos a compartir hoy. El último punto, el sexto es: Dios es tu ayudador. Dios te ayuda. Dios es el que te esfuerza. Dios es el que está contigo. Dios es el que no te abandona. Dios es el que te habla al oído. Dios es el que te susurra. En Isaías 41, versículo 13, dice así. Isaías 41, versículo 13, dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No temas, porque tenés a alguien que te ayuda. Soy el que te sostiene con tu mano, de tu mano derecha. En algún momento estás dudando, ¿dónde está Dios? Levantá tu mano derecha. En algún momento estás dudando, estás incrédulo con respecto a la obra de Dios. ¿Qué vas a hacer? Mano derecha. ¿Qué dice su palabra? Que Él me sostiene de mi mano derecha. Me lleva como su hijo. Vamos, papá, vamos, hijo. ¿No? Así nos lleva el Señor de un lado para otro. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. Él está para alentarte. Él está para decirte: no aflojes, no te des por vencido. Sigue, porque yo te ayudo. Hubo un gran boxeador que el pastor y quizás algunos más, porque el pastor y yo somos los más grandecitos acá, quizás se acuerdan, Mohamed Ali. Un gran boxeador del siglo XX, un gran peleador. Peleó con todo el mundo. Peleó con cuanto boxeador se le puso. Pero hubo un retador, Joe Frazier, que verdaderamente lo puso en aprieto. ¿La conocés esa historia, Gustavo? Escuchen, Joe Frazier fue un retador muy difícil. Mohamed Ali, un hombre muy grande, muy habilidoso, muy bueno en su disciplina. Y empezaron a pelear. Joe Frazier era un boxeador muy aguerrido, muy grandote y pegaba muy fuerte. Mohamed Ali no había perdido una batalla. Y empezaron a pegar. Y se dice la estadística que fue la pelea en la que más se pegaron. Llevaban el round número 7, número 8, y ya habían repartido más de 450 piñas, trompadas, golpes, en el round 7, 8. Y dice que él llega a la esquina del round y le dice al entrenador Mohamed Ali: no doy más, no voy a salir. Y le dice el entrenador: mira cómo está él, tenés que volver a salir. No voy a salir. Salí, mira cómo se encuentra, no aflojes. El tema es que el entrenador lo convence, se vuelve a levantar y se empieza a dar de vuelta, ¿no? Y a pegar con todo. Y allá vuelve, termina el noveno round, se va Joe Frazier para su esquina, vuelve Mohamed Ali para su rincón, y ahí venían los dos, casi no podían caminar. Y le vuelve a decir: no, tira la toalla, no doy más. Esta vez me doy, me ganó, lo tengo que reconocer. No, le dice: vos podés, vos lo tenés que seguir intentando, no te des por vencido, no te rindás, haceme caso, vamos uno más, le dice, vamos uno más. El tema es que se paró nomás, convenció que ahora caía. El tema que terminó al ring, no cayó ninguno de los dos. Y ya volvió, listo, de esta ya está, tirá la toalla, me doy por vencido, el ganador es Joe Frazier.
Y está ahí que dice, no, tranquilo, le tiran agua en la cabeza, Mohamed, no aflojes, vos sos el campeón, no te rindás, no te des por vencido. Haceme caso una sola vez, le dice, una vez más. No salgas a pelear, pero sí te voy a pedir algo, que te pares y te vayas hasta el medio del ring. Haceme esa, nada más, haceme caso en esta y vemos qué pasa. Y ahí medio cabizbajo, Mohamed ya sin fuerza, se levanta, así casi con los brazos por el piso. Y cuando va llegando a la mitad del ring para pelear, ¿qué pasó? El otro boxeador tiró la toalla y se dio por vencido. ¿Y quién fue el campeón? Mohamed Ali. ¿Por qué? Porque no se rindió. En esta mañana lo que quiero decirte, iglesia, que Dios te ayuda para que no te rindas. Dios te ayuda para que no aflojes. Dios te ayuda para que sigas adelante, porque la victoria está de tu lado. La victoria está contigo. Estás del lado del Todopoderoso. Estás del lado del gran yo soy, del Alfa y la Omega, el principio y el fin, del que había muerto y ha resucitado. Estás con Él, con el ganador. No aflojes, iglesia, no te rindas. No te rindas. En el nombre de Jesús de Nazaret, no te rindas. Sigue adelante, sigue batallando, levántate en el nombre de Jesús. Aunque tus brazos estén por el piso, levántate, hijo de Dios, y verás la victoria de tu lado. Y te escucharás la campana como suena y te declaran victorioso, el victorioso. ¿Victorioso quién? El Hijo de Dios. ¿Victorioso quién? El Hijo de Dios. Aleluya. Si lo crees, te pido que te pongas en pie. Yo te voy a pedir que te pongas en pie y digas, sí, Señor, tú me llamaste a la victoria, tú me llamaste a la bendición, tú me llamaste a que no me rinda. Y aquí estoy, Señor, porque tú cuidas de mí. Sí, Señor, porque tú cuidas de tu pueblo. Tú me ayudas, tú me provees, tú me escuchas, tú respondes, tú velas por mí, decíselo. Tú velas por mi iglesia, tú velas por mi casa, tú velas por mi pueblo, tú velas por mi vida, tú velas por mí, decíselo. Aleluya, aleluya. Descuida de mí. Aleluya. Con la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque no andas solo. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Decíselo. Bajo la sombra